Buen día. El día de hoy le corresponde al equipo número 4 hablar acerca del tema priones. El equipo está conformado por mi compañero Emanuel Férez Ayala, Celso Gagiola Félix, Estefanía Morales Heredia, Jesús Ramón Sainz Zamudio, Verónica Citlali Salas Cabanillas, Hugo Alberto Sánchez Villegas, Lisbeth Valdés Jacobo, Jesús Héctor Zavala Insunza y su servidora Carla Vianey Villa Angulo. Ok, primero que nada vamos a familiarizarnos un poquito con el término prión. Los priones van a ser aquellos agentes infecciosos causantes de un grupo de patologías neurodegenerativas letales que van a ser características de los mamíferos, también conocidas como encefalopatías espongiformes transmisibles. Estos agentes van a ser capaces de propagarse dentro de un huésped causando una lesión espongiótica y de esta manera transmitirse de un huésped a huésped con elevados tiempos de incubación. Cabe recalcar que la enfermedad producida por los priones pueden surgir de manera esporádica, por genética e incluso se pueden adquirir. Ahora hablemos un poco acerca de la historia o de los antecedentes que conllevaron a descubrir el término prión. ¿Okay? En 1920, Creutzfeldt describió una enfermedad de demencia progresiva en una mujer de 22 años. Para 1921, Jacob describió a 4 personas con enfermedades de presentación y curso clínicamente similares. Es por esto que se le denominó a esta patología como enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que a partir de 1921 y en las siguientes décadas existieron numerosos casos de esta enfermedad. Aunque la mayoría de los casos aparecen como una demencia progresiva, caracterizada inicialmente por la pérdida de lo que es la memoria, la disminución del intelecto y hasta la capacidad de raciocinio, también pueden presentarse como síndromes cerebelosos progresivos con una disminución de la coordinación, temblor e incluso ataxias. Cabe recalcar que los pacientes que padecen la forma atáxica de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob al final de cuentas terminan dementes. ¿Ok? Ahora para 1954, Sigurdsson introdujo lo que es el concepto de infecciones neurológicas por virus lentos. Esto debido a que este personaje estudió el RIDA cerebral de la oveja, lo cual llevó a comprobar que era la misma enfermedad que el Scrapie o la encefalitis temblorosa aguda. En 1957, Gaddusset y Sigas describen una encefalopatía subaguda espongiforme. Esta fue descrita en lo que es en una tribu fore de Papua Nueva Guinea llamada el Kurú. Esto debido a que las personas de esa tribu solían devorarse el cerebro de sus parientes fallecidos como en señal de luto hacia ellos. Para 1976, Brody y Gibbs caracterizaron a estos agentes que causaban la enfermedad de demencia progresiva como virus no convencionales. Esto para definirlos de aquellas enfermedades cuya etiología era por virus ya conocidos previamente. Para 1982 se usó por primera vez lo que es el término prion, la cual se basó en las palabras Proteinaceous Infections Particle. Este término fue usado por primera vez en 1982 por Stanley Prusiner, un profesor de neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Francisco. Bueno, yo les hablaré acerca de la estructura y fisiología de los priones. Bueno, hablando de la estructura de los priones, a diferencia de los virus, estos patógenos son resistentes a un amplio abanico de tratamientos químicos y físicos. Unos ejemplos son el formaldehído, la radiación ultravioleta y las temperaturas mayores de hasta 80 grados centígrados. El prión, que carece de ácidos nucleicos detectables, consiste en agregados de glucoproteínas hidrófobas resistentes a las proteasas y se denomina PRP-SC, el cual es el prión proteico de la encefalopatía espongiforme ovina, que se tiene una medida de 27.000 a 30.000 daltons. Tanto el ser humano como algunos otros animales codifican una proteína, la cual es la PRPC. Esta es prión proteico celular,
de función desconocida que permanece en la membrana celular a través de una unión entre su serina terminal y un lípido especial. En la secuencia proteica del PRPC presenta una estrecha relación o puede ser idéntica a la del PRPSC, si bien los posee una estructura terciaria distinta debido a diferencias en el plegamiento de ambas proteínas. El PRPSC es resistente a proteasas, se agrega en forma de bastón amiloide como fibrillas y es independiente de las células. Por otra parte, tenemos el PRPC, que es normal, sensible a proteasas y se localiza en la superficie celular. Ok, hablando de la fisiología del prión, este es un agregado lineal del PRPSC que se une a una estructura aminoácida de la superficie celular como un glucosaminoglucano y el PRPC normal de la superficie celular. Esto hace que el PRPC se pliegue de nuevo y adquiere la estructura del PRPSC y se una a la cadena. La estructura alfa-helicoidal de la PRPC se combina por una estructura en hoja beta plegada propia del PRPSC. Cuando la cadena de PRPSC se enciende, crea nuevos cebadores sobre los que pueden sintetizarse más priones. La célula sigue sintetizando PRPC y a medida de que se unen los cebadores de PRPSC, el ciclo continúa. La versión humana del PRPC se codifica en el cromosoma 20. El hecho de que estas placas estén formadas por proteínas procedentes del hospedador puede ser responsable a la ausencia de una respuesta inmunitaria frente a estos patógenos en los pacientes aquejados de encefalopatía espongiforme. También existen diversas cepas de PRPSC debido a una mutación del PRPC o al mantenimiento de patrones alternativos de plegamiento de la proteína. Y las mutaciones conformacionales, más que genéticas, son otra propiedad que distingue los priones de los virus. Cuando el PRPSC se agrega, el prión actúa como un molde para transmitir su conformación a cada nuevo PRPSC de manera semejante al modo en el que el molde genético transmite su secuencia a un nuevo genoma vírico. Las distintas cepas conformacionales poseen diferentes propiedades y aspectos patológicos. Muy bien, yo les hablaré ahora sobre la patogenia en las infecciones por priones. Pues esto se va a producir cuando se tiene contacto con tejidos que estén contaminados por estos priones, como lo puede ser al ingerir alimentos que se encuentren contaminados debido a que provienen de algún animal que estuvo infectado, por penetración a través de cortes o heridas que se encuentran en la piel, o por infección directa del cerebro o del tejido neuronal con tejidos que se encuentren contaminados. Entonces, ya que los priones se encuentran en el interior del organismo, estos pues se van a acumular en diversos tejidos, principalmente lo que vendría siendo el tejido linfoide secundario, así como también células dendríticas foliculares y linfocitos B. Posteriormente a esto empezarán a ascender a través de las neuronas hasta llegar al sistema nervioso central y al cerebro, que es donde van a producir la encefalopatía. Entonces, no se conoce del todo cómo funciona el mecanismo de patogenicidad en cuanto a los priones, pero sí se han dispuesto unos cuantos modelos, como el que tenemos aquí, que corresponde al modelo de plegamiento de proteínas mediado por molde. Entonces, este consiste en que, como vemos aquí arriba, se encuentra la célula, que principalmente va a corresponder a una célula, una neurona, y en su membrana se encuentra anclada una proteína que es la PRPS. Esta proteína se va a encontrar anclada a la membrana por medio de un enlace de fosfatidilinositolglucano. Hasta aquí todo normal. El problema empieza cuando llega un agregado de PRPSC, que es una proteína anómala, es una proteína aberrante. Entonces, cuando esta llega, va a tender a adherirse a la estructura de la membrana, principalmente donde se encuentra la proteína PRPC, y esta adhesión va a cambiar la conformación de la proteína PRPC. Es decir, que va a hacer que se vuelva a plegar, cambiando su conformación de alfa helicoidal hacia beta plegada, lo cual la va a convertir en una proteína aberrante o la va a convertir en una proteína PRPSC, como también la conocemos. Entonces, lo que pasa aquí también es que la célula
va a seguir produciendo proteínas, va a seguir produciendo PRPCs. Sin embargo, como aquí se encuentra el cebador adherido, el cebador del agregado del PRPSC, entonces las proteínas que se estén produciendo van a estar cambiando su conformación y posteriormente se van a volver aberrantes. Entonces, estas proteínas van a empezar a unirse, formando una especie de cadenas como lo vemos aquí abajo. Entonces, estas cadenas, ya que adquieren cierta longitud, podría decirse, van a escindirse o cortarse, también podríamos decir, por medio de fagocitosis o por medio de fuerzas de cizallamiento. Ya que se cortan, pues van a quedar libres los agregados de PRPSCs, los cuales van a continuar con el ciclo yendo hacia otras células, adhiriéndose a la membrana, cambiando la conformación de las proteínas PRPCs y finalmente conduciendo a la muerte neuronal. Muy bien, en cuanto a las características de la patogenia, pues como dice aquí, la encefalopatía espongiforme describe el aspecto de las neuronas vacuoladas. Esto se refiere a que en las infecciones generadas por priones, las neuronas van a adquirir un aspecto, como se ve aquí en la imagen, un aspecto como de vacuola. Además de esto, se van a generar unas placas llamadas placas amiloides, que pues podremos definir como unos espacios que se generan entre las neuronas, son unos espacios interneurales, los cuales pues a nivel macroscópico podremos notar en el cerebro que se presentan algunas especies de aberturas o una especie de hoyos. A su vez, podemos ver que la estructura está como en forma de vacuola, lo cual le da un aspecto de esponja. De aquí viene pues la denominación espongiforme. Además de que como la enfermedad va a afectar principalmente a las regiones del encéfalo, pues se le va a denominar como encefalopatía espongiforme. También es necesario mencionar que la enfermedad va a generar una pérdida de la función del sistema nervioso central y ausencia de una reacción inmunitaria. Esta ausencia de reacción inmunitaria es importante porque no va a haber una respuesta de antigenicidad, una respuesta de interferones, ni tampoco una respuesta inflamatoria, por lo cual es que estas enfermedades llegan a ser muy fatales y pues son muy difíciles de hacer algo al respecto. Entonces, algunas otras características que podemos mencionar es que tanto el periodo de replicación como el periodo de incubación van a ser muy prolongados. Sin embargo, cuando se presenten los síntomas, la enfermedad va a progresar muy rápidamente y como mencioné, va a ser fatal. Ok, entre otros aspectos tenemos que los niveles de PRPSCs van a alcanzar concentraciones muy elevadas en el cerebro, por lo cual las neuronas y los fagocitos van a captar estas proteínas. Sin embargo, no van a ser capaces de degradarlas. Esto es la razón por la cual las neuronas se pueden observar con un aspecto de vacuola. También es necesario mencionar que los priones se pueden aislar en otros tejidos además del cerebral, pero solo en este van a generar cambios anatomopatológicos. Ahora bien, vamos a continuar con el tema y vamos a hablar sobre la epidemiología de las enfermedades causadas por priones. Ahora bien, vamos a hablar sobre los factores víricos y de transmisión. Para empezar, en los factores de la enfermedad, cabe recalcar que los agentes aquí son resistentes a los procedimientos de desinfectación virídica estándar y que también las enfermedades tienen periodos de incubación muy prolongados de hasta 30 años. Y también que la adquisición de esta enfermedad puede ser tanto infecciosa como genética o esporádica. En la transmisión, estos se transmiten mediante tejidos infectados o pueden heredarse. La infección se produce a través de cortes en la piel, trasplante de tejidos contaminados, uso de instrumentos médicos contaminados y por ingestión de tejido infectado. Ahora bien, vamos a hablar de un tema de uno de los casos del mundo que fue el Kuru. El Kuru estaba limitado a una zona muy pequeña de las montañas de Nueva Guinea. El nombre de la enfermedad significaba escalofríos o temblores y la enfermedad se relacionaba con las prácticas caníbales de la tribu Fore de Nueva Guinea. Con anterioridad a la intervención de Hatsuket, este pueblo tenía la costumbre de comer los cuerpos de sus familiares fallecidos.
Cuando Hatshepsut observó que las mujeres y los niños eran los más vulnerables a la enfermedad, dedujo que el motivo era que ellos eran quienes preparaban y recibían partes como las vísceras del cerebro. El riesgo de la infección era mayor debido a que manipulaban el tejido contaminado, permitiendo que la gente se introdujera a través de la conjuntiva o cortes en la piel. Esta enfermedad se detuvo gracias a que se hizo un cese de este hábito caníbal del judú. Otro de los casos en el mundo fue la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob variante. Esta fue una epidemia de la enfermedad de las vacas locas que tuvo lugar en 1980 en el Reino Unido. Esto sucedió gracias a que la incidencia poco frecuente de una forma de progresión más rápida de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en adultos jóvenes menores de 45 años despertaron la sospecha de que la carne de vacuno contaminada era el origen de la nueva variante de esta enfermedad. Con mayor probabilidad, la infección de ganado se debía a la utilización de derivados animales contaminados como complemento proteico en los piensos. El consumo de carne de ternera contaminada podría haber generado aproximadamente 153 casos de esta enfermedad, más del 98% de los cuales se registró en el Reino Unido. Los miembros, especialmente las mujeres y los niños de la tribu Fore de la Nueva Guinea, corrían un grave riesgo de padecer kurú debido a los rituales de canibalismo. También los cirujanos y los pacientes de intervenciones quirúrgicas en el cerebro corren el riesgo de padecer la enfermedad de ECJ y el síndrome de GSS. Bueno, ¿qué tal, compañeros? Hoy les voy a hablar sobre estos tres temas, esos tres puntos de vista, que es la clínica, el diagnóstico y el tratamiento sobre los priones. Pero vamos a profundizar qué es un prión, más que nada. Los priones son agentes causantes de un grupo de patologías o enfermedades neurodegenerativas que, por su nombre lo dice, afectan a nuestro cerebro, que son, se podría decir, específicas de algunos mamíferos, más que nada, que también nos pueden afectar a nosotros, que también somos mamíferos, y que también son conocidas como las encefalopatías transmisibles, que son espongiformes. Pero bueno, vamos allá primero con el diagnóstico. Esta enfermedad, más que nada, como ya lo dije anteriormente, afecta a los mamíferos, pero vamos a ponerlo más de un punto de vista, más aparte de los ejemplos que pondré ahora, sobre estas enfermedades que afectan en las granjas, más específicamente en el ganado, pero como ya lo dije anteriormente, pueden dar en ovejas, cabras, al ganado, en alces, en venados, entre otros. Incluso entre las personas puede ser afectada, les puede afectar. Pues bueno, esta enfermedad se transmite por una especie que se alimenta por el animal infectado con los priones afectados, vaya. Pues les voy a poner el ejemplo de esta enfermedad poco conocida, que es la enfermedad de la vaca loca. La enfermedad de la vaca loca hace que esta vaca como tal, que haya sido alimentada por la carne de otra vaca, no necesariamente que haya sido infectada por prión, le afecta esta enfermedad. Esto le causa fotofobia, hidrofobia, entre otras cosas. Y si una persona consume la carne de esa vaca que ya está infectada, nos va a afectar a nosotros. Pasemos al siguiente punto. Ahorita vamos a hablar sobre muchas enfermedades, la cual ahorita, como podemos ver en la pantalla, es la enfermedad de CJ o enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, pero también vamos a ver la enfermedad de GSS o Hermann-Straubli-Scheiker. También vamos a ver otra y última enfermedad, que es el insomnio familiar fatal. Estas tres son causadas por priones, obviamente, pero no son las únicas, pero se podría decir que son las más fáciles de explicar y en teoría las más comunes, aunque siguen siendo muy raras. Primero vamos a hablar sobre esta enfermedad, que es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Esta enfermedad, como ya lo resumí anteriormente, ESJ, se caracteriza clínicamente por la presencia de una demencia de rápida instauración, entre otras cosas, de la presencia de electrocardiogramas y otras ondas que son periódicamente y que se van transmitiendo poco a poco. La semiología al inicio de esta enfermedad puede ser variada, aunque la más frecuente es la presencia de deterioro cognitivo, perdemos la noción del tiempo, empezamos a alucinar cosas, entre otras cosas, la luz nos molesta, al igual como la enfermedad de las vacas locas, que dije que nos da fotofobia.
Aquí vemos un porcentaje, ¿no?, que se puede dar el 64% de los casos el deterioro cognitivo, o bien que sea algo más generalizado, eso pasa muy raramente, en un 31%, o sea algo más focal, en un 15%, y los trastornos de comportamiento, los que dije o mencioné anteriormente, con un 29% de probabilidad que aparezcan. Como ya le dije anteriormente, podemos ver en esta imagen cómo se está dando el deterioro de las células de nuestro cerebro, las cuales son las neuronas, y aquí podemos ver lo que está haciendo Zoom es una técnica de la que vamos a hablar más adelante, que es una inmunohistología, inmunohistograma. Pasamos al siguiente, que es la enfermedad de Herrmann-Streiter-Shaker. Esta es mucho menos frecuente que la que acabamos de ver, que es la enfermedad de Creuset-Jakob, pero se podría decir que es mucho menos frecuente que esta, con una incidencia estimada de 2 casos por 100 millones de habitantes. También es rara, pero ahorita también vamos a hablar algo demasiado curioso sobre los priones. Como podemos ver en esta imagen, vemos cómo va ocasionando el deterioro de las células, más aparte el cambio de los trastornos. Algo que debemos aclarar es que la clínica suele iniciar en la tercera y la sexta década de la vida, que se va formando un cuadro atáxico, inicio insidioso en el curso progresivo que se va añadiendo de forma tardía, o el deterioro cognitivo como se dio en la anterior enfermedad. Se puede presentar areflexia o miclonia. La duración de la enfermedad es más larga que la anterior, que se puede dar de entre 1 a 10 años. Pasamos a la siguiente. Insomnio familiar fatal. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo de esto antes de ver la imagen. Y es que para leer esto, en 1986 se descubrieron nuevos casos de un cuadro clínico patológico familiar. Aquí vamos a ver algo. Para poder solucionar eso, es un pequeño adelanto, se tuvo que dar como asesorías genéticas de lo que estaba pasando. Y eso era porque las priones se habían estado transmitiendo de manera genética, se estaban desarrollando por los genes que causó estos trastornos, la epitermia, la sudoración, entre muchas otras cosas, lo cual después pasó a un estado confusional con distardía, temblor, miclonia, hasta entrar al coma, llegando a muerte a los 9 meses. Esta también es una enfermedad, entre comillas, común en lo que cabe de la enfermedad de los priones. Y aquí podemos ver unas resonancias sobre lo que son los cerebros que fueron deteriorándose. Pasamos a la siguiente, que vamos a ver que las enfermedades por priones pueden ser esporádicas, que esto entre comillas, ¿no?, que aparecen de forma espontánea sin razón conocida, y es casi siempre, pero esto no es de forma mágica, ¿no?, sino que no se va encontrando el factor por el cual se ocasionaron que estos priones se formaran, que es la proteína 1433, como la podemos mencionar. Entonces, la familiar es que, como ya lo mencioné anteriormente, la enfermedad del insomnio familiar, que tienen componentes genéticos. Y luego las contraídas, que son a través del material contaminado, poco frecuentes, que ya lo dije, que es cuando se consume la carne infectada. Después vamos a pasar al diagnóstico. En el diagnóstico vamos a ver como tal cómo se puede ver. Aquí podemos ver una imagen, ¿no? Para hacerlo así de simple, se hace una extracción de líquido cefalorraquídeo, como ya lo dije, donde tenemos que detectar la proteína 1433 en el líquido cefalorraquídeo para que sea un diagnóstico probable. Para que sea un diagnóstico definitivo es necesario que se cumplan 2 de los siguientes criterios: que la transmisión que haya sido por una transmisión de animal, o que esté la presencia de PRP o mutaciones en el gen que codifica la proteína priónica. Pasamos a la siguiente, que es la detección del PRP, que hoy es un marcador de diagnóstico más fiable de las enfermedades de los priones. Esta puede ser detectada mediante las técnicas de Western blot, histoblot, microscopía electrónica, pero tiene un inconveniente de que se requiere un material fresco, lo cual disminuye la capacidad de la proteína priónica y por eso no puede ser tan rentable. La que podemos obtener como más rentable es la inmunohistoquímica, que es la que vamos a hablar más adelante. La inmunohistoquímica es una nueva técnica que es la posibilidad de la detección mediante
Esta técnica es realizada sobre un material fijado como el formol o la parafina, que a la vez se realiza que podemos pasarnos al ácido fórmico, vaya. Y, perdón, aquí como lo mencioné es la imagen que estábamos viendo al principio de la enfermedad de los priones, vaya. Pasamos al tratamiento, y antes de pasar a la siguiente diapositiva, les tengo que decir que no existe un tratamiento como tal. Puse un tema extra que son las prevenciones, ¿no? Pero no existe tratamiento como tal para los priones. El tratamiento es sintomático, se puede decir. Deben estimularse los pacientes que establezcan instrucciones por adelantado, cuidados selectivos y un diagnóstico que sea confirmado de la enfermedad, ¿vale? Se puede recomendar asesoramiento genético, como ya lo dije anteriormente con la enfermedad del insomnio fatal, para los miembros de la familia con la enfermedad crónica familiar, que sea de herencia. Bueno, pues voy a hablar más que nada, para no quedarles mal, sobre la prevención. La prevención, más que nada, voy a dar 2 puntos. El primero es que los priones residen en los procedimientos corrientes de la infección que se pueden dar en una cirugía, que los instrumentos de la cirugía no hayan sido lavados correctamente o hayan sido infectados por un tejido infectado por una enfermedad crónica neurodegenerativa. Su transmisión puede evitarse si se toman las precauciones que se manejan, que son colocar a vapor a 132 grados durante 1 hora, o una inmersión de hidróxido de sodio de una solución normal, o una solución de hipoclorítico de sodio al 10% durante 1 hora. Todo esto se lleva a cabo. Pero bueno, esto ya sería todo por mi parte.